Hola, muy buenas tardes. Aquí me encuentro nuevamente con ustedes este domingo, el día del Señor, como le llamamos nosotros los cristianos, porque es el día que resucitó el Señor. Y pues aquí estamos nuevamente con ustedes con una nueva enseñanza y reflexión. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que bendiga todos los hogares donde puedan ver este videíto cortito, y que el Señor bendiga, y que si hay alguna necesidad el Señor la supla, ya sea monetaria, espiritual o de enfermedad, ¿verdad? Que el Señor los bendiga grandemente, y vamos a dar paso a lo que viene siendo la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy se trata de la oración. Muchas personas me han preguntado o me han dicho: es que yo no sé orar, pastora, es que yo no sé cómo hablar con el Señor. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la oración. Según el artículo de microinspire.org que escribió el 2020, dice que en la Biblia existen más de 650 oraciones para diferentes ocasiones. Y la Biblia misma nos dice que la oración tiene un gran poder. El mismo Señor Jesucristo lo dejó escrito en el libro de Juan capítulo 14, como siempre yo lo voy a parafrasear, sacándolo de la Reina Valera 1960, cuando el Señor Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en el nombre de su Padre, Él nos lo haría. Y todo, o sea, el Padre, el mismo Padre nos lo haría. Y todo lo que pidiéramos en el nombre de Él, del Señor Jesucristo, Él nos los iba a conceder. Entonces hay poder en la oración. Según este Microinspire, dice que existen tipos de oraciones. Y yo les voy a decir cómo las clasificaron ellos, ¿verdad? De la siguiente manera. Dice que existen las oraciones anunciativas. Esas que dicen, por ejemplo, como pastores decimos: vamos a orar porque vamos a hacer una campaña de oración en fulanito lugar. Estamos anunciando que vamos a hacer una campaña. Esa es una oración anunciativa. Oraciones exhortativas son aquellas que reprenden, que estamos diciendo, nosotros los pentecostales creemos, algunas veces se usa la frase, aunque no estemos directamente haciéndolo así como reprendiendo, ¿no? Pero a veces se nos sale por ahí dentro de una oración ya la costumbre que tenemos de decir: te reprendo en el nombre de Jesucristo. Muchas veces es una frase muy usada entre los pentecostales, que algo se dice mal y luego dice: te reprendo, ¿no? Entonces es un tipo de prohibir. Le prohibimos, tipo de oraciones prohibitivas. Las otras son imperativas. Es cuando le decimos a Dios: Señor, tienes que hacerme este favor, porque si no me lo haces tú, si no me cumples tú este milagro, ya no va a haber nadie que me lo haga. Es algo como que le estamos exigiendo al Señor imperativamente. Las otras son exclamativas. Cuando nosotros ya estamos orando y decimos: Señor, yo ya no puedo más. Ya, hasta aquí llegué, Señor. Ahora te toca a ti. Esas son oraciones exclamativas. Existen también las interrogativas, aquellas que estamos desesperados y decimos: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestas la oración? Tengo años haciéndote esta petición, o meses o días, y simplemente no me escuchas. ¿Qué pasa? Esas son oraciones interrogativas. Tenemos las dubitativas, que son de incertidumbre. Esas de que es muy común en algunas otras religiones, que dicen: espero en Dios y algo pase. Esas son oraciones dubitativas, están en duda. Las desiredativas, que son deseos que nosotros deseamos, por ejemplo, Señor, me gustaría que usted me concediera esto, aquello, el otro. Bueno, una vez que ya les aclaré lo que ellos escribieron en este artículo, vamos a pasar ahora a las posiciones de cómo orar. Muchas veces me han preguntado a mí cuál es la mejor posición. Que mira, que yo creo que hincados es la mejor posición de orar. Otros dicen que de pie. La posición para orar no tiene mucho interés.
Lo que tiene interés es la oración. Usted puede estar sentado, puede estar acostado, puede estarse bañando. Inclusive yo he ido manejando y mientras voy manejando voy orando. Y yo creo que muchas personas lo hacen, ¿no? Muchos pastores, muchos cristianos que saben que está uno en el hospital con un enfermo y estamos orando ahí. A mí me pasó ahora que mi nieto es un milagro, yo siempre lo he dicho, es un milagro, un regalo de Dios para la familia y para sus padres más que nada, ¿no? Y ahí en el hospital estábamos orando, estábamos clamando al Señor por su vida porque no nos lo daban porque iba a vivir, ¿no? Pero aquí está el niño ya, gracias a Dios, ya en 2 días nos cumple ya sus 4 mesecitos y está precioso, ya todos ustedes lo conocen. Entonces ese tipo de preguntas de que en qué posición debemos de orar, pues eso no tiene mucho valor para el Señor, ¿verdad? Inclusive yo recuerdo un pastor en mis años que yo estaba eh, en Estados Unidos, recuerdo que un pastor llegó a predicar y él dio su testimonio, dijo que él estaba trabajaba algo de que limpiaban unas pipas en las fábricas muy grandes, las pipas de donde hacen pues Estados Unidos tiene una fábrica donde hace bombas nucleares, ¿no? Entonces ahí es donde estaba este pastor trabajando y dice que él se cayó y quedó colgado de cabezas ahí en una de esas pipas enormes. Y dice que en ese momento para él se puso a orar y que ha sido la mejor posición que él ha tenido en su vida para orar y que sentir la presencia de Dios y que el Señor lo escuchara y él pudo salir y dar estos testimonios. Entonces él estaba de cabezas, dice. Entonces cuando nosotros preguntamos cuál es la mejor posición para orar, pues este pastor dice que él hasta de cabezas ora donde sea. Entonces es su testimonio, ¿no? Entonces realmente la posición para orar no es importante para Dios. Eh, ¿Cómo orar? Me han preguntado, ¿cómo puedo orar? No se inquiete por esa pregunta, ni se preocupe tampoco cómo va a orar. Esto es solamente cuestión de imaginación. Imagínese que usted está, su amigo, su mejor amiga, la persona que usted más confianza le tenga, por un lado de usted y usted solamente va a empezar a contarle cómo se siente en ese momento, qué sentimiento tiene en ese momento, qué le está sucediendo. Por ejemplo, puede empezar diciendo, amigo, estoy triste, Dios, estoy triste porque me sucede esto, y ahí usted ya empezó a orar con el Señor. O puede decirle, estoy muy agradecido contigo, mi querido Dios, por estos favores que me cumpliste, por estas peticiones, por esta situación que estoy viviendo, por esta felicidad, tengo que agradecerte. O simplemente le puede decir, estoy abatido. Mire, yo le voy a decir algo. Hay ocasiones en que yo me dispongo a orar y no puedo. No sale de mi boca ni una sola palabra. Porque desde que pongo las alabanzas de adoración, yo solamente empiezo a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y no puedo articular ni una sola palabra. Y esas son las ocasiones en las que nosotros sabemos que el Espíritu está intercediendo por nosotros con sollozos audibles. Dice la Biblia en Romanos 8:26, la parte B. Recuerden que ya les enseñé que todos los versículos tienen una parte A y una parte B, y la parte A es la principal, luego una comita y sigue la segunda parte. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos audibles. Y esto sucede cuando no podemos pronunciar palabras, cuando no podemos articular ninguna sola palabra y estamos dispuestos a orar, pero no podemos porque los sentimientos nos ganan y entonces empezamos a llorar y a llorar y a llorar, y entonces sucede algo maravilloso, ¿no? Nuestra conciencia es la que empieza, nuestro espíritu empieza inmediatamente a orar por nosotros, a interceder por nosotros.
Y esto es lo maravilloso de saber que el Espíritu, que cuando el Señor Jesús dijo que Él se iba, pero que no nos iba a dejar solos, que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a dejar el Espíritu Santo, ese que nos iba a guiar, ese que nos iba a fortalecer en todos nuestros momentos difíciles. Ese es el mismo Espíritu que intercede por nosotros cuando nosotros no podemos articular palabra, queremos orar, pero solamente lloramos. Entonces ese Espíritu Santo que el Señor dejó en nosotros para que nos esté guiando en todas las dificultades que tenemos. Es el que nos instruye, es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué no. Miren, yo siempre he diferido mucho en esto, ¿no? Porque muchas personas dicen, ¿de verdad Dios te habla? ¿No es tu propia conciencia la que te contesta? Y yo le digo, ¿tú no crees en el Espíritu Santo, verdad? No, pues que no creo. Digo, y entonces, ¿qué le llamas tú? Le digo, cuando vas por un camino y de repente dices, no me voy a ir por ahí, mejor me voy a ir por acá. No, mejor sí me voy por aquí. Y te vas por ahí y se te ponchó el carro. ¿Qué es lo primero que dices? Ay, tuve un presentimiento que no me debería venir por aquí, de todas maneras me vine. Pues déjame decirte que ese presentimiento es el Espíritu. Es tu Espíritu que te está advirtiendo por dónde no te vayas, que te está advirtiendo qué es lo que no debes de hacer. Entonces, sí nos habla Dios y a ti también, aunque no lo creas. Entonces, volvemos a lo mismo. Volvemos al tema. ¿Cuál es la oración que a Dios le agrada? Algunos piensan que es repetir el Padre Nuestro que está en la Biblia. Pero Jesús mismo dijo, en la misma Biblia, les dijo a sus discípulos le preguntaron que antes de que se fuera los enseñara a orar, como Juan el Bautista le había enseñado a sus discípulos, estoy parafraseando. Y él les dice, cuando vayan a orar, no usen vanas repeticiones. Así les dijo. Entonces, si el Señor mismo dice que no usen vanas repeticiones, ¿ustedes piensan que el Señor Jesús dejó el Padre Nuestro para que lo estuviéramos repitiendo 10, 20, 30 veces? No, claro que no. En el capítulo 11 del libro de Lucas se encuentra este Padre Nuestro y el versículo 2 dice, cuando Jesús les dice, cuando oréis, decid así. La palabra decir así es en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces su original griego, la palabra es lego. Y lego significa colocar algo delante de, pero algo figuradamente. Y esta palabra tiene referencia en la palabra griega femi. Y femi significa decir, dar a conocer un pensamiento particular. O sea, hablar lo que nosotros estamos pensando. Lo que nosotros estamos pensando es decirlo, es articular. Según la Biblia interlineal Strong, esto es lo que significa. Siendo así, que Jesús solo dio un ejemplo de lo que él estaba pensando en ese momento. Dijo, cuando oren, oren así. Entonces él empezó a pensar, dio su pensamiento propio. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, ¿verdad? Pero nunca dijo que lo repitieran. Él no dijo repitan, en ningún momento lo dijo. Él mismo lo dijo, lo vuelvo a repetir, en Mateo 6, 5, todo el capítulo ese del 5 al 15, es donde él vuelve a repetir el Padre Nuestro, pero antes enseña y explica que no sean como los hipócritas, que usan vanas repeticiones, así dice. No sean hipócritas, como los que usan vanas repeticiones. Y yo pregunto, si Jesús dijo eso, ¿cómo se puede pensar que se tiene que repetir cada vez que vamos a orar el Padre Nuestro? Si fueron los pensamientos del Señor Jesucristo, fue su femi lo que Él dejó ahí como ejemplo.
Fue lo que él estaba sintiendo en ese momento de decir, así se ora. O sea, vas a decir lo que tú sientas, lo que brote de tu corazón. La oración, dentro de la oración, el Señor Jesucristo no se preocupa por la cantidad de palabras, ni se preocupa tampoco por la posición como estamos para platicar con Él. Porque orar eso es platicar con el Señor, es platicar con mi mejor amigo, platicar con mi Dios. Él está interesado en algo más, en lo íntimo de nosotros. Él está interesado en el interior de nuestro corazón. Si bien es cierto, siempre lo he dicho, que algunas veces nosotros pedimos y volvemos a pedir y parece que Dios no nos escucha. Parece que estamos repitiendo, cada 8 días repetimos lo mismo, Señor, yo te pido por esto. Y si es diario los que acostumbramos a orar 3, 4 veces al día, podemos pedir lo mismo cada 4 veces al día y 7 días a la semana, 365 días al año y no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el Señor no son contestadas este tipo de oraciones, este tipo de peticiones? ¿No será que quizás no estamos alineados al pensamiento de Dios? Yo he escuchado mucho últimamente la palabra alinearse. Y yo ya lo expliqué anteriormente, dije que alinearse es algo, 3 cosas ponerlas en línea. Una línea recta de 3 o 4 cosas que se van a poner juntitas así, en un alineamiento. Quizás no estamos obedeciendo este tipo de alineación que debemos de tener con el Señor y quizás estamos más alineados a nuestra humanidad. Estamos más alineados a lo que nuestro ser humano quiere y necesita en lugar de estar alineados a la voluntad de Dios. Y tal vez por eso no son contestadas nuestras oraciones. El día de Pentecostés en el libro de los Hechos dice que estaban unánimes todos reunidos en un mismo sentir, en un mismo ser. O sea, quiere decir que todos estaban orando por la misma causa. Todos en un mismo sentir. Y entonces fue derramado el Espíritu Santo y fue derramado el poder del Espíritu Santo. Ese que había prometido el Señor que les iba a dar fuerzas, que les iba a dar poder. Entonces fue derramado en ese día de Pentecostés. Pero todos estaban en el mismo sentir, estaban en una lineación con Dios, porque Él les había prometido que no los iba a dejar solos, que iba a volver, que les iba a mandar al Espíritu Santo. Entonces ellos estaban esperando esa promesa, ese Espíritu Santo. Entonces todos estaban alineados con la palabra de Dios, orando y esperando en Jerusalén, como el Señor les había dicho, no se vayan, ahí quédense hasta que yo les mande el Espíritu Santo. Entonces ellos estaban alineados con el pensamiento y la palabra de Dios, y por eso fue que fue derramado el Espíritu Santo. Entonces, quizás nosotros no estamos orando en unidad con Dios. Quizá no estamos alineados con la voluntad de Dios. Y quizás por eso no son contestadas nuestras oraciones. Debemos de alinearnos en una línea recta, espiritual, intelectual, emocional y en hechos con Dios. Porque yo no puedo pedirle a Dios algo que... voy a poner un ejemplo sencillo. Muchas veces oramos por un carro, pero no trabajamos para comprarlo. Entonces no estamos alineados, porque el Señor dice que el que no trabaje, que no coma. El Señor dice en la Biblia que seamos como la hormiga, que se prepara para cuando viene la nieve, para cuando viene la lluvia. Él está llenando su hormiguero de comidita para cuando llegan los malos tiempos. Entonces quizá nosotros queremos que el Señor nos resuelva y nos conteste oraciones que no están alineadas con su voluntad, porque todo está escrito en la Biblia, ahí está la voluntad de Dios.
¿Qué es lo que nosotros podemos pedir que no hay una respuesta en la Biblia? Ahí está todo. Siendo así, yo termino con esto. La oración que al Señor agrada es la que se hace de corazón. Es la que hacemos con convicción y alineándonos con Dios. La posición no interesa. La cantidad de palabras no le interesa al Señor. Lo único que a Él le interesa es que estemos en una total comunión con Él. Que estemos unidos, sintiendo el Espíritu, la presencia de Él en el momento en que nosotros estamos orando. Cuando nos ponemos a orar, no importa la posición que nosotros estemos. Él lo que quiere es que le permitamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros. Eso es lo que al Señor le agrada. Lo demás a Él no le preocupa qué posición esté para orar o la cantidad de repeticiones que usted haga. Él quiere algo genuino que brote del interior de nuestro corazón hacia afuera. Y si no puede articular palabra, el Espíritu Santo va a interceder por usted y por mí. Que Dios me los bendiga y reciban muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones en este maravilloso domingo.